El tercer templo finalmente se ha construido, pero ahora ocurre algo terrible. La mayoría de los pastores coinciden en que la construcción del tercer templo en Jerusalén anuncia el fin del mundo. Según algunos, la propia escatología judía sobre los tiempos finales afirma que el Santo Templo se levantará del suelo antes de los días profetizados en el Apocalipsis. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. El tema se plantea a menudo, pero cuando surgen situaciones como guerras y enfermedades capaces de afectar a gran parte de la humanidad, como el coronavirus, los debates aumentan. Sin embargo, la mayoría está de acuerdo en que la reconstrucción del templo mostrará si la tierra está llegando o no al final de sus días. Los dos primeros templos sagrados de Jerusalén fueron construidos en el monte del templo de la ciudad hace siglos, pero fueron destruidos por los babilonios y romanos respectivamente. El tercer templo juega un papel crucial en la tradición judía y es un actor central en las profecías descritas en el libro de Apocalipsis, según varios eruditos sobre el tema. Uno de ellos es el pastor Paul Begley, quien dijo que las señales de los tiempos finales están llegando a buen fin. Para él, algunos hechos muestran que no hay duda al respecto. Jesús de Nazaret, el Salvador del mundo, volverá. El pastor incluso afirmó con entusiasmo que ahora estamos viviendo los últimos días. Otro pastor que estudia el tema es Irving Baxter, de End Time Ministries, quien dijo que esto sucederá en los primeros 3 años del fin de los tiempos y será la señal más visible del fin de los tiempos que finalmente llegarán. Por su parte, Rick Brinegar y Dave Robbins del Ministerio del Tiempo del Fin dijeron: la Biblia profetiza en muchos lugares que se construirá un tercer templo en el futuro cercano. La construcción del tercer templo está, por lo tanto, en el corazón del dispensacionalismo, aunque reconocen que la bestia lo profanará antes de la venida de Cristo y el milenio, dijeron. Muchos artefactos y utensilios para el tercer templo ya están construidos, así como el altar para los sacrificios de animales que tendrán lugar en ese templo, explican. David Reagan, por su lado, dice: el apóstol Pablo menciona esto cuando se declara que el hombre de iniquidad profana el templo entrando en él y declarándose Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Pero entonces, ¿qué pasará con el tercer templo en los últimos días? Según Apocalipsis 6, 12 al 17, la segunda venida de Cristo resultará en la destrucción final del templo. Un gran terremoto dividirá la tierra debajo de Jerusalén y las montañas e islas serán desplazadas. Y al respecto, ¿qué dice la Biblia sobre el fin del mundo? Nadie sabe la hora o fecha del fin del mundo, pero el libro Apocalipsis de la Biblia describe los eventos que tendrán lugar al final de los tiempos. Sin embargo, expertos en el tema aseguran que el tercer templo y la llegada del anticristo puede ser que ocurran en esta generación. Por ejemplo, analizando las señales que se están dando en la actualidad, un pastor afirmó que la construcción del tercer templo y el inicio del gobierno del anticristo podrían darse en esta generación. Todo esto está muy cerca de suceder, dijo. El comienzo del gobierno del anticristo es el próximo evento importante en las profecías bíblicas, dijo el pastor Antonio Jr., que configuran el escenario actual. Al mencionar que Jerusalén tuvo una vez 2 grandes templos, según las escrituras y la historia misma, recuerda la destrucción del primer edificio del rey Salomón después de un conflicto con los babilonios. Un pastor recuerda que unos 500 años antes de Cristo, Nehemías y Esdras dirigieron y participaron en la reconstrucción del templo que luego fue demolido por los romanos. El tercer templo es parte de una profecía bíblica sobre el fin de los tiempos. Recordó al mencionar la llegada del anticristo que reinará sobre el mundo. El pastor señala la evidencia actual de la reconstrucción del templo. Creo que esto sucederá en esta generación. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró en una ceremonia judía en la Casa Blanca que era optimista sobre la reconstrucción del templo, dijo refiriéndose al discurso del líder estadounidense. Ya sea en el templo de Jerusalén o en un templo de nuestra democracia, nada roto o profanado es irreparable, nada. Siempre podemos reconstruir mejor, o tal vez reconstruir con más brillo, comentó Joe Biden a principios de este mes. En sentido figurado o literal, lo que puede parecer un discurso sin grandes intenciones es en realidad una señal muy fuerte de lo que va a pasar muy pronto, cree el pastor. Todos sabemos que el anticristo surgirá de la unión de las naciones y religiones más poderosas del mundo, continuó. En el video el pastor menciona el proyecto para construir el tercer templo.
En diciembre de 2018 hubo una ceremonia de consagración del altar del tercer templo en Jerusalén, donde se presentarán sacrificios diarios según los judíos, mencionó. El altar para el tercer templo ya está listo y se dedicó fuera de los muros de la ciudad vieja de Jerusalén, ante cientos de personas que asistieron a la ceremonia. El nuevo altar fue dedicado en el último día de la Hanukkah, que literalmente significa dedicación, y su construcción se hizo de acuerdo con todas las leyes judías para ser usado en el tercer templo. La Hanukkah, que es una celebración en la que se recuerda la victoria de los macabeos ante los griegos seleucidas y que permitió a los judíos limpiar y restaurar el segundo templo de Jerusalén, construyendo un nuevo altar ya que los griegos habían sacrificado cerdos en el antiguo altar. La iniciativa provino del profesor Hillel Weiss, un activista político de extrema derecha y activista del templo, que estableció una organización sin fines de lucro llamada The Temple in Zion y recaudó unos 40.000 shekels, alrededor de $10.000, para la construcción del altar. El altar está construido con ladrillos sobre un marco de madera y específicamente no de piedra, ya que la ley judía requiere que el templo y sus diversas estructuras no estén hechos de piedra tallada con implementos de hierro. El altar en sí pesa unas 4,5 toneladas y la rampa otras 2 toneladas. Fue construido sobre el asentamiento del Cana, en el distrito occidental de Samaria, por carpinteros, albañiles y otros especialistas en construcción. Aunque la Pascua y los sacrificios diarios no requieren un templo completo, deben realizarse en un altar construido de acuerdo con los requisitos de la ley judía y colocado en el lugar apropiado en el monte del templo. El aceite de oliva, el vino, el grano, producidos de acuerdo con las normas requeridas por las leyes de la Torá relativas a las ofrendas rituales, también se ofrecen en el nuevo altar en el ejercicio de práctica, mientras que el ketoret, una mezcla de aceites y perfumes utilizados en la antigüedad en los templos, se ofreció en un altar separado más pequeño. Este es el propósito de la Torá. Casi todos los mandamientos están relacionados con el templo, dijo Weiss a The Jerusalem Post. Esto da sentido a nuestras vidas y a la vida del mundo, y a la justicia, a la verdad y a la paz. Esta es la profecía. Sus ofrendas y sacrificios serán aceptables sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, citó Weiss en un versículo de un libro de Isaías. Aunque en la ceremonia no se hizo ningún sacrificio, Weiss dijo que él y los activistas y organizaciones del templo comenzarían los sacrificios de animales de inmediato si el Estado les da la autorización para llevar su altar al lugar requerido en el monte del templo, y declaró que el Estado debería ser el primero en apoyar la reanudación de estos rituales. Según rabinos ortodoxos, han anunciado que el candelabro de oro y el aceite de oliva ya están listos para ser usados en el tercer templo en Jerusalén. El Sanedrín dijo que el aceite especial, ritualmente puro, ha sido cuidadosamente preparado para que los sacerdotes puedan encender la menorá, candelabro de 7 brazos, si el gobierno les da permiso. El aceite está listo, por lo que si el gobierno lo permite, estamos listos para subir al monte del templo y encender la menorá, dijo el rabino Jacob Sabir, designado por el Sanedrín para supervisar el complejo proceso de producción. El rabino explicó que también encender la menorá se considera un ritual de ofrenda a Dios. El aceite de oliva se quema como un sacrificio de animales, siendo considerado una de las ofrendas diarias del templo. E incluso existen ya 600 levitas ensayando canciones para el tercer templo en Israel. Al parecer, es un músico judío quien está organizando un evento con unos 600 levitas en las escaleras del monte del templo, con el fin de prepararlos para el servicio en el tercer templo. La expectación es grande, ya que según el músico dijo, estuvieron sin cantar durante más de 2000 años. Estos 600 judíos, identificados como la tribu de Levi, realizaron un ensayo musical en las gradas que conducen al monte del templo. El lugar tiene una simbología especial para ellos, ya que en la antigüedad los levitas cantaban en los 15 escalones, correspondiente a los 15 cantos de la Ascensión y el Salmo 15. Según la Misná, el primer texto escrito en la tradición oral judía, siempre había al menos 12 levitas parados en la plataforma. Este número, sin embargo, podría aumentar indefinidamente. La idea de reunir a cientos de levitas, según Joshua Wander de Israel 365 News, es para desempeñar su papel en el tercer templo. Joshua explica que el músico Yitzhak Weiss es uno de los organizadores del evento y entiende que es necesario traer de vuelta el canto de los levitas y renovarlo. Weiss dijo que la idea surgió cuando era director de la escuela de música Mizmor en Givat, Washington.
La escuela abrió en 2010 con el objetivo de desarrollar una educación superior en música para judíos observantes. Quería hacer algo especial por la música judía, no solo aprender música para ser cantante. Los levitas realizaron varias funciones en el templo, incluida la vigilancia y la atención de todas las necesidades musicales. Continuó mencionando que las comunidades judías pasan el legado de los levitas de padres a hijos. Weiss explica también que solo los hombres judíos cuyos padres fueron levitas se consideran elegibles. Son reconocidos por honores destacados en los servicios religiosos y su condición de levitas incluso está inscrita en sus lápidas. Según el músico, reunir a un grupo de levitas fue muy difícil, ya que representan solo alrededor del 4% de la población judía. Al decidir hacer la prueba en un solo lugar, Weiss dijo que logró reunir 300 levitas en 2019. Sin embargo, después de eso vino la pandemia del COVID-19 y ahora en el primer ensayo post-pandemia han asistido alrededor de 600 levitas. Esto no es teoría o práctica, esto es tradición. Traeremos de vuelta a los levitas para que canten en el tercer templo, ya que durante 2000 años los levitas no cantaron, lamentó. Y por último se sabe que una escuela cerca al monte del templo está preparando la enseñanza para que los sacerdotes judíos, Kohanim, aprendan a realizar los servicios rituales para ser realizados en el tercer templo construido en Jerusalén. Déjanos saber tu opinión si el video te ha gustado, dale like y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas los próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!